Bueno, la historia del psicoanálisis corresponde en gran parte a la historia de su fundador, el médico y neurólogo Sigmund Freud. Resultaría imposible contar el recorrido del movimiento psicoanalítico sin conocer los aspectos más destacados de la vida de su creador. Él nace en Austria en 1856, crece y se educa en Viena. En 1881 se recibe de médico y unos años más tarde se especializa en neurología. El mismo año obtiene una beca en París, en la clínica Salpêtrière, y por primera vez en su actividad médica se halla en un ambiente científico en el cual habían llegado a demostrar que la crisis histérica era consecuencia de agudos trastornos internos. Para esta época, él ya había comenzado a hacer sus estudios sobre la histeria. Se daba cuenta de que las mujeres de su tiempo sufrían de episodios histéricos muy intensos que comprometían tanto su salud mental como la física. Según Sigmund, estas manifestaciones tenían un origen en los conflictos psíquicos. También trabajó con Breuer utilizando la hipnosis, que es la posibilidad de poner a un sujeto en un estado no consciente, aún estando en estado de vigilia. A través de la hipnosis hicieron junto con Charcot y Breuer muchas investigaciones. Luego, Freud descarta el método de la hipnosis porque él consideraba que, como estaba haciendo investigaciones científicas y lo científico debe ser considerado como ley universal, este método no le cerraba, porque no todas las personas podían ser hipnotizadas y además él no se consideraba un buen hipnotizador. Además de todo esto, los síntomas regresaban una vez finalizado el tratamiento. Luego estableció la asociación libre, que es el método que se utiliza en la clínica en la actualidad. Esta es la regla fundamental del psicoanálisis. Señala que el sujeto debe decir todo aquello que venga a su mente sin hacer una valoración sobre lo que dice. Con este método, Freud logra finalmente establecer una ley universal. ¿Cuáles son los aportes que hizo Freud al psicoanálisis? El descubrimiento del inconsciente. Este fue su gran legado y atravesó una gran lucha con la comunidad científica médica, ya que en su época el discurso dominante era el paradigma médico. Otros de sus grandes aportes fueron los mecanismos de defensa, el complejo de Edipo y comenzar a hablar de la sexualidad infantil, pero no como genitalidad. Bien, para empezar vamos a hablar de la primera tópica de Freud. Esta desarrolla en 3 partes. El primero está el consciente, que es un sistema de percepción, ya que capta todos los estímulos del exterior y del interior del sujeto, y es la encargada de amortiguar estímulos. Luego está el preconsciente, que puede acceder fácil a la conciencia. Selecciona cuando pasa del inconsciente a lo consciente, tiene cronología, tiene relación causa-efecto. Por último, el inconsciente está compuesto por contenido suprimido, energía que fluye y afecto. No hay cronología, hay ausencia de concepto de contradicción, ¿sí? Lenguaje simbólico y predomina el principio de placer. Se manifiesta a través de sueños. Síntomas, que es lo reprimido, que regresa disfrazado a un lugar del cuerpo. También por actos fallidos, que puede ser, por ejemplo, en el habla, o sea, cuando quieren decir algo y terminan diciendo otra cosa. También puede ser a través de chistes y de asociación libre, que es que se habla de todo, la vamos asociando y así se busca una causa. Se puede manifestar en forma de transformación, que es para hacer presentar la conciencia, también por desplazamiento, que es que cambia del lugar la energía, y condensación, que es la función de 2 elementos o más, y se disfrazan, ¿sí? Todos se disfrazan. Luego está la segunda tópica de Freud, que también se divide en 3. Primero está el ello, que se rige por el principio del placer, que es la satisfacción inmediata. Son inconscientes, son impulsos, es lo más primitivo, ya que tiene un objeto y un fin. Después está el yo, que es la modificación del ello, por su sentido de realidad. Neutraliza los impulsos del ello y del superyo, ya que tiene parte de ambos en su conflicto psíquico. Recepciona estímulos externos e internos. También instala la demora. Después, por último, está el superyo, que es desde los 5 años aproximadamente, que es la resolución del complejo de Edipo. Incorpora reglas, normas, tabúes, empieza la parte moral y la genera culpa. Bueno, otros grandes conceptos que ayudan a entender el resto de la obra de Freud son sexualidad, libido y pulsión. La sexualidad, según Sigmund, tiene que ver con todas aquellas formas de obtener satisfacción y placer. Es mucho más amplia que la genitalidad. No tiene que ver con tener relaciones sexuales, tiene que ver con actos que va a realizar el hombre para poder obtener placer. El psicoanálisis atribuye una gran importancia a la sexualidad. Con respecto a la libido, Freud nos postula que es la energía sexual que tiene que ver con el deseo, con el placer. Es la energía de la pulsión. Está conducida hacia los objetos y es móvil. El hombre tiene una disposición de libido yoica
y otra para los objetos a la que le llamamos disponible. Según Freud, existe un equilibrio energético entre estos dos modos, disminuyendo la libido objetal cuando aumenta la del yo y a la inversa. Con respecto a la pulsión, nos dice que es un proceso dinámico que empuja y persiste en lo psíquico y que tiene que ver con los objetos a los cuales se va a dirigir. La pulsión en el hombre es distinta a la de los animales porque no cualquier objeto lo deja satisfecho, ya que no tiene que ver con el instinto, sino con la pulsión, que siempre va dirigida hacia un objeto que puede satisfacer en forma parcial o total. La pulsión, al igual que la libido, tiene que ver con el deseo. No es consciente, nos habita y nos condiciona. Hay dos pulsiones básicas, Eros, que es la pulsión de vida, y Thanatos, que es la pulsión de muerte. Las características de la pulsión son que tiene una fuente, un origen, que según Freud siempre es una zona del cuerpo que tiene que ver con las perforaciones, como el ano, la nariz o los oídos. Tiene un objeto que está relacionado con el tipo de satisfacción que está buscando el sujeto, y que gracias al objeto la pulsión puede alcanzar su fin. Tiene una meta que tiene que ver con la actividad a la que empuja la pulsión, que reduce la tensión. Esta de algún modo suprime a la excitación. Y tiene un empuje, que es el motor, que es el factor cuantitativo. Es cuánto interés, cuánta intensidad voy a dirigir a ese objeto. Otro aporte del psicoanálisis hacia la psicología son los mecanismos de defensa. Estos fueron presentados algunos por Freud, otros por Talafredo, para luego ser completados por Anna Freud. Los mecanismos de defensa son aquellos instrumentos que utiliza el yo para defenderse de los impulsos del ello, de la realidad y de las exigencias del superyo. Tenemos la regresión, que se da cuando se vuelve una etapa que en su momento generó placer, que en su momento generó felicidad. En uno de los textos, por ejemplo, decía que esto se daba cuando algunas personas se mudaban de casa y comenzaban a orinarse. Entonces ahí se generaba una regresión, ya que generalmente se orina en la cama cuando sos niño. Otro de los mecanismos de defensa es la represión, que va a rechazar y mantener alejado del consciente determinados elementos. Por lo cual estos elementos van a quedar en el inconsciente y esto va a generar como un arduo trabajo, ya que los recuerdos, los elementos están ahí, pero guardados del inconsciente. Por otro lado, también tenemos el aislamiento, que lo que va a hacer es aislar los sentimientos. También tenemos la anulación, que es la realización de un acto para anular el acto anterior. Por otro lado, tenemos la proyección, en la cual se va a atribuir al objeto determinadas tendencias, cualidades o características que el sujeto no puede asumir como propias. Entonces, como no las puede asumir como propia, las impulsa y las instala en otros. Y también tenemos la sublimación, que ocurre un abandono del fin inicial de la pulsión, que es el fin sexual, y se modifica con un fin socialmente aceptado y más elevado, como puede ser la ciencia, el arte, los deportes. También, por último, tenemos la identificación, en la cual el sujeto se identifica con lo oprimido o la agresión. Hay varios mecanismos de defensa más, pero estos son los más comunes, los más característicos. Otro de los conceptos que se desprende a partir de lo que es la definición de sexualidad y líbido, se trata de lo que es el desarrollo psicosexual. En este caso, Freud define como lo que es la vida sexual que no comienza en la pubertad, sino que se manifiesta poco después del nacimiento, a medida que la energía de la libido se desplaza desde lo que sería la zona oral hacia la zona anal y luego la zona fálica. El foco principal eran los estados internos de tensión y relajación, y la estimulación de las zonas erógenas específicas que producen el placer. Esto se divide en 5 etapas. La primera etapa es la etapa oral, donde lo que es la zona erógena se trata de la boca, el periodo en el que se desarrolla desde los 12 a los 18 meses, y se estimula a través de lo que es la succión y el mordisco. La succión a partir de lo que es la sensación de relajación y la alimentación, y el mordisco a partir de lo que es la relajación de los dientes que están comenzando a salir, y el mordisco que produce esta satisfacción. La siguiente etapa es la etapa anal, se produce de los 18 meses hasta los 3 años. En este caso, como se está presentando lo que es el control de esfínteres, el niño empieza a tener lo que es a través de la micción y sensación de relajación, y a través de lo que es la retención, más adelante, se produce también este mismo, pero también se produce un amor-odio a través de lo que es la retención, produciéndose en este caso un rechazo inicial hacia lo que serían los padres.
La siguiente etapa es la etapa fálica, se produce de los 3 a los 5 años, donde los niños empiezan a descubrir sus órganos genitales, y a partir de aquí se desarrolla lo que se llama el complejo de Edipo. En este caso el complejo de Edipo, en el caso de los niños, se produce cuando su objeto de amor primordial, en este caso la madre, se encuentra amenazado por quien sería en este caso el padre, quien se presenta como su rival y como quien va a intentar quitarle a este gran objeto de amor. De esta forma, el niño empieza a generar una sensación de odio hacia su padre y a sentir culpa por su deseo de que desaparezca. El padre genera lo que sería en este caso el corte a través de una castración, se le diría en este caso, por lo cual el niño entonces empieza a sentir el deseo de aspirar a ser como su padre, lo que lleva a la resolución del complejo de Edipo, en donde se aspira a ser el padre y consigue un objeto de amor como la madre. En el caso de las mujeres, ya directamente nacen castradas al no poseer pene y intentan suplir esto teniendo un hijo con su padre, quien pasa a ser en este caso un objeto de amor. Y abandonan estos deseos al sentir odio o sentir rechazo hacia su madre, quien es también su objeto de amor, y aspiran a conseguir en el futuro una persona como su padre, comportándose o siendo como aspiran a ser su madre. La siguiente etapa es la etapa de latencia, se produce de los 5 a los 13 años, en donde en este caso los impulsos sexuales se encuentran siguientes, y a partir de lo que es la definición del complejo de Edipo y el establecimiento del superyo, se genera lo que es un control de los instintos. La siguiente etapa es la etapa genital, se produce desde lo que es la adolescencia hasta la adultez. En este caso la idea es que se alcance lo que es la identidad y la expresión personal definitiva, y se produce lo que sería inicialmente el corte con los padres para poder aspirar hacia lo que es la independencia, tanto de lo que es de su vida como lo que es de su sexualidad.